para debatir los problemas del país y aportar alternativas de solución. Libertad, profesionalismo y objetividad. En honor a la verdad. Miércoles y viernes a las 20 por Radio del Pueblo, AM 830. Caminante no hay camino. El otro camino. Una hora con el doctor Antonio De Santis, con las nuevas tendencias en salud, alimentación y medicina natural. El otro camino. Los lunes a las 9 por Radio del Pueblo, AM 830. Galiza Emigrante, conectando as dúas beiras do Atlántico. Galiza Emigrante, conectando las dos orillas del Atlántico. Un programa de la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina. Tertulia, política, novas da terra, cultura, música, galeguidad. Galiza Emigrante, en AM 830 Radio del Pueblo. Sábados de 13 a 15 horas en Argentina, de 17 a 19 horas en Galicia. Desde Buenos Aires para el mundo. Empieza Planeta de Gremios y Política por Radio del Pueblo, AM 830, jueves de 19 a 20 horas. Acontecer Deportivo Bancario. Toda la actualidad deportiva bancaria auspiciada por ABAD, Asociación Bancaria Argentina de Deportes. Conduce Diego Fernández y Francisco Benjamín. Producción general Sebastián Subirana. Sábado de 20 a 21 horas por AM 830, Radio del Pueblo. Camino Celeste con Estrella Lobey. Lunes, 12 horas. Nuestra web www.radiodelpueblo.com.ar. WhatsApp de Radio del Pueblo 11 26 69 61 52 11 26 69 6152. I must have seen when you told me that you loved me. Nosotros y la propiedad horizontal, todos los lunes a las 16 horas, con la conducción del doctor Jorge Luis Scampini. Nosotros y la propiedad horizontal, todos los lunes a las 16 horas. Una casita chiquitita así, con muchas ventanitas de color. Después me mudé a un consorcio pa' figurar en la guía. Si supieras, mamá mía, que Palomar es mi vida. Reuniones todos los días, por agua caliente o fría. Se forma una comisión pa' broncar en portería. Hay alfombra colorada los sábados y domingos. El que administra es un gringo que nunca pone la cara.
gomeros, plantas, macetas, violín y ropa colgada, y un perrito pequinés que ladra de madrugada al loro del tercer piso que silba alguna tonada. Hay que astillar al portero pa' que entre proveeduría, el almacén, el sodero, también la tintorería. Se rompen las cañerías, hay humedad en la pared, la caldera, el ascensor, hace un mes que no gatillan, y el portero llama a un guía que es técnico en no sé qué. Por figurar en la guía, me mudé de Olavarría a una calle del Trocén. Dejé viejo conventillo, cambié balcón por altillo, todo por darme chique. Buenas tardes, audiencia, buenas tardes. Hay una voz diferente detrás del micrófono hoy. El mentor de este programa, el doctor Scampini, se encuentra un poco enfermo, pero seguramente nos está escuchando. Así que, Jorge, si estás ahí, mandanos mensajitos, preguntas para el tema que vamos a tocar hoy. Buenas tardes a mis compañeros de equipo. Roberto, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Juan. Muy bien, buenas tardes, Juan Martín Luciani, el doctor Juan Martín Luciani. Jorge buenas tardes. Chiesa, ¿qué tal? Licenciado Jorge Chiesa. ¿Cómo fue la semana, estimados compañeros? Bien, con mucho trabajo. La verdad que agradecido, porque hay que agradecer, ¿no? Cuando no hay, ese es el problema en realidad. Pero sí, tapado de trabajo por suerte, así que bien, contento. Y bueno, con un invitado de lujo hoy. Tenemos un invitado ahora que vamos a estar charlando con el doctor Fernando Andrés León Poleo. ¿Lo dije muy bien? ¿Así? ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a charlar con Fernando. Fernando nos visita desde Venezuela. Es contador, es abogado, es administrador de condominios. Ahora nos va a contar bien él y nos va a contar cómo se administra un poquito en Venezuela, ¿no? Y vamos a comparar y vamos a charlar, vamos a hacer un debate, un ida y vuelta de cómo se hacen las cosas en Venezuela, cómo está Venezuela. Vamos a hablar un poquito de cómo está después del 3 de enero, recién lo hablábamos fuera de aire. Nos va a contar un poquito, Fernando, un poco de Venezuela. Bueno, día lluvioso. La semana la semana pasada medio fea estuvo, ¿no? El clima bastante. Muy nublado, poco sol. Vos estás medio enfermo, Jorge. Yo estoy con las pastillas y tratando de no perder la voz, pero bueno. Jorge, mejorate, que te necesitamos también. Mejorate la voz. Un abrazo ahí a Jorge. Saludos a todo el equipo de Red Conar que andan por ahí escuchando también. Algunas novedades de la fecha elecciones en Perú. Está ganando Fujimori, está empatada. La loco. Boca de urna y la otra encuesta están empatadas. ¿Cómo funciona en Perú? Y estaba leyendo algunas cosas. Tuvieron 9 presidentes en los últimos 10 años, ¿no? Están como muy raro ese país, ¿no? Y la economía se mantiene estable. Porque el Banco Central no cambia. Importante. El director del Banco Central, la política del Banco Central de Perú no cambia. No cambia. Cambia la política, pero no cambia la política. La política del banco. Pero qué inestabilidad que hay, ¿no? Qué inestabilidad política y no lo pueden controlar. Bueno, esperemos que sea el inicio de una nueva etapa. Después, otra de las cosas que me llamó la atención, no sé si les pasó a ustedes, ¿vieron las noticias del fin de semana? ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? El velorio del Indio Solari. O sea. Yo fui a Plaza de Mayo el viernes a la tarde porque iba a una conferencia del Instituto Faro, que está ahí justo en el 400 de Rivadavia. Y me encontré con una maraña de gente sin ningún cartel. Entonces tuve que preguntar a la gente, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Porque no hay ninguna bandera de nada, no hay carteles, no hay nada. Estaba la gente acongojada, algunos con música, pero no había eslogan, no había nada. Y la gente se estaba preguntando, ¿pero qué pasó? Y bueno, entre los que íbamos caminando, se murió. Bueno. Es muy loco es muy loco el movimiento. Yo miraba las noticias y cómo durante todo, porque falleció el viernes, ¿no? Sí, cómo durante todo el fin de semana era el único tema. No había otro tema. ¿Escucharon allá alguna vez el grupo Los Redonditos de Ricota? Patricio Rey. No. Es un grupo de rock nacional. Okay. Y este fin de semana, el viernes, se murió el cantante, que es como un ícono de la música, del rock nacional. Un ícono con sus seguidores y sus fans, pero yo no había dimensionado que a este nivel. La cantidad de gente. Sí, el indio sí. Es raro. Me decía alguien. Con multigeneracional genera eso. Alguien me decía que pasó más personas que en el velorio de Maradona, por ejemplo. Es muy. Literalmente
más de 1 millón de personas pasaron en el fin de semana, o sea, gente que hacía fila de 6 kilómetros solo para pasar a ver el ataúd de lejos. Muy raro. Un fenómeno social, evidentemente, que yo desde mi lugar yo no había dimensionado que el Indio Solari tenía tal cantidad de seguidores y de fans, pero que se han venido de todo el país. Bueno, o sea, han viajado. Son desconocidos, pero realmente influyen en la cultura ciudadana. Han influido, evidentemente. La música cruza todo, cruza política, cruza. Acá está un poco politizado, pero aún así. Bueno, no sé si vieron la película de Michael. No la de todavía, Michael Jackson. pero la última, la de ahora. Sí, la de ahorita. Sí, yo la vi. Bueno, ese es el mensaje de lo que él muestra, como interesante, la dejaron abierta para una parte 2 seguramente, el final está seguro. como abierta. De hecho hay hasta una etapa de tiempo, o sea, es como una línea de tiempo hasta un punto. Pero, o sea, yo de verdad la historia de Michael nunca había detallado, con la película la vi, y hay un momento en el que ellos muestran cómo él muestra que a través de la cultura, de la música y el mensaje de la música, se logra unir espacios y cultura. De hecho hay un espacio donde él une como unas bandas en conflicto, unos gángsters, los une a través de la música. Sí, me más spoiler, pero sí es eso. Me sorprendió la película, hablaba muy de la parte humana de la vida de él, ¿no? Desde niño, llega hasta la primera parte, hasta fines donde él estaba en el auge de su carrera, hasta ahí llega la película, no sigue. Pero digo, no queremos spoilear a la gente que está escuchando, pero vayan a verla, la película está buena, a mí me gustó, es interesante cómo muestran la vida de la vida un poco difícil que tuvo, ¿no? Sí. Que un personaje muy cuestionado desde mi punto de vista también, Michael Jackson, ¿no? Músicos, no son solo la música. Fíjate, el indio hacía las exposiciones de bruto, de arte, tenía una colección de arte muy significativa, él era un artista, o sea, la gente no se queda solo en la música. Sí. Y el arte es el arte, influye en todos los espacios de la vida. Bueno. Muy interesante. Bueno, esto ha pasado el fin de semana, mi estimado Fernando, en Argentina. Ha sido como un velorio multitudinario donde han pasado millones de personas literalmente a ver el ataúd del Indio Solari, que evidentemente va a quedar como una leyenda del rock y de referencia para el argentino. No sé si esto ha pegado fuera, ¿no? De Argentina. Eso tendríamos gente que. De Uruguay. Claro. Hay gente de Uruguay que entrevistaron por televisión. Pero no es alguien que se haya expuesto en Latinoamérica. No, para nada. Es local, muy local, ¿no? Un fenómeno local. Sí, muy fuerte en la Patagonia. Interesante desde mi punto de vista lectura social para ver este tipo de personas, ¿no? No vaya a ser que en algún momento a alguien se le ocurra santificarlo también, que puede pasar esas cosas. Hubo un concierto en la Patagonia en el cual él debería haber estado presente y demás, y se hizo igual el sábado. De los fundamentalistas del aire acondicionado, sí, que era una de las bandas. Sí. No se suspendió, exacto. Bueno, esto fue lo más importante de esta semana. ¿Alguna otra noticia que vean ustedes? Yo, si te parece bien, tengo una catarata de preguntas para hacerle al invitado. Arrancamos con Fernando. Bueno, vamos a volver a presentarlo. La tenemos a Emma, que está hoy sacando fotos a los que nos estén viendo por YouTube, por ahí. Vamos a decir un poco los canales donde nos pueden ver. Estamos saliendo en vivo por el canal de YouTube de la radio. Busquen en YouTube AM830 Radio del Pueblo. Y ahí estamos saliendo en vivo. Los que lo vean en diferido después lo van a ver en el canal nuestro de Nosotros y la Propiedad Horizontal. Va a estar subido ahí, calculamos que para mañana. Pero si no, pueden vernos en vivo y dejarnos los comentarios también en el canal de YouTube. También pueden escribirnos a Nosotros y la Propiedad Horizontal @gmail.com, o pueden escribirnos por WhatsApp al número de la radio. Ahí está Nico detrás del teléfono, que va a recibir los mensajes y nos los va a reenviar al 11 266 6152. Repito, 11 266 6152. O pueden escribirnos al 11 4492 5115. Es el WhatsApp alternativo, ese lo estoy recibiendo yo aquí en la mesa de trabajo. Repito, 11 44 92 5115. Pueden enviarnos las preguntas que vamos a estar charlando con nuestro invitado con respecto a Propiedad Horizontal, que es el programa que nos trae al aire todos los temas de propiedad horizontal. Vamos a volver a presentar. Hoy estamos con el doctor Fernando Andrés León Poleo. Es contador,
es abogado, es muy joven, le pregunté la edad, es muy joven, evidentemente tiene... Me decían también que es cum laude para el que no sabe es recibido con honores, ¿ok? Es la persona que hizo las cosas bien. No, es la persona que hizo las cosas mejor de todos. Y mejor de todos, exactamente. No solamente las hizo bien, sino que las hizo con excelencia. Exactamente. Además es, acá le decimos administrador de consorcios, administrador de condominio. Administrador de condominios, es de Venezuela. Fernando nos está visitando de Venezuela. Ahora nos vas a contar por qué estás en Argentina, cómo estás invitado y qué vas a hacer estos días en Argentina. Pero aprovechamos y lo trajimos a la radio y vamos a hablar de temas de propiedad horizontal. ¿Cómo arrancamos esto? Juan, vos querías hacer una pregunta. Me gustaría hacer 100, pero para hacer lo más breve posible, uno de los temas más candentes acá en Argentina es siempre la relación con los empleados del consorcio, del condominio. Principalmente con el encargado del edificio. ¿Ustedes cómo lo llaman? ¿Qué normativa tienen? ¿Cuál es la tendencia en los últimos años? Si acá hay una tendencia leve, pero hay una tendencia a que no haya más encargados, sino una vez que se jubilan, reemplazarlo por empresas de limpieza u otras terciarizados. Allá en Venezuela, ¿cómo es? Bueno, hablar de esto y no hablar de la serie para nosotros es como que no existiera. ¿La vieron? Sí, claro. El encargado. El encargado, por supuesto. Con Franchella. Con Franchella y sus 5 temporadas, 4 o 5. Sí, tiene un montón. Y me parece que van a hacer más, ¿eh? Sí, no, quedó. Evidentemente que viene una más, por lo menos. ¿Allá las ven? Sí. De hecho, nosotros, desde la cuenta de nosotros, le hicimos publicidad. Es una serie que habla de una realidad. Si vamos al aspecto humano, esa figura del encargado, que en Venezuela originalmente era el conserje. Sí, acá le decían portero. Ahora hablamos del trabajo residencial y voy a explicar en qué momento hubo la distinción. El conserje o trabajo residencial en Venezuela, desde el punto de vista humano, es la misma. Son personas que tienen control de la propiedad, de los copropietarios, saben hasta más de uno que uno mismo, de su vida. Y ese es un aspecto humano que, de hecho, eso creo que es el gancho. Eso es como, ¿llegaron a ver o conocen El Chavo del Ocho? Sí, claro. Un clásico latinoamericano. Sí, con El Chavo del Ocho. Correcto, todos. Y es la misma historia, o sea, desde México hasta aquí, hasta la Patagonia en Argentina, es la misma historia y es la misma narrativa, con características propias del lenguaje, pero la esencia es la misma. Igual ocurre con la serie El Encargado. Tú volteas a ver, es la misma figura. Cuando vamos al tema técnico, al tema laboral, bueno, en Venezuela los conserjes era una figura muy corriente, muy común en los edificios. En el año 2009 y 12 una reforma laboral importante en Venezuela y entre ellas nace la Ley Especial de Dignificación del Trabajador Residencial. Dignificación. Esa ley elimina la figura del conserje. De hecho, considera la palabra como un término despectivo y peyorativo, y así lo señala, y señala que es prácticamente, no lo tipifica como delito, pero te da a entender que usarla puede tener consecuencias por indignidad al trabajador residencial. Acá hubo parecido con el tema, antes se decía portero, y portero porque estaba en la puerta, no por portero eléctrico ni nada de eso. Pues estaba en la puerta y abría la puerta, asistía, recibía a los proveedores. Y algo parecido se consideró que era como un término despectivo y ahora lo llaman encargado del edificio. Bueno, entonces ahí cambia ese tema, pero en el cambio legislativo el trabajador residencial quedó solo con funciones de limpieza e higiene del edificio. Todo de áreas comunes, pero todo lo demás, sí, las unidades privadas no. Todo lo demás, que ese trabajito de reparar un tubo, cambiar una bombilla, o cambiar un foco, un bombillo como le llamamos nosotros, todo eso fue eliminado. O sea, ellos no pueden encargarse de eso. Antes lo hacían. Antes lo hacían los conserjes y en la reforma de la ley quedó eso eliminado. Solo lo puede hacer el trabajador esencial, solo pasó a ser un limpiador. Pero lo puede hacer fuera de su horario laboral. No lo puede hacer. Que en la práctica se le pida, que en la práctica hay algunos que lo hacen, es otra cosa. Okay. Sí. Pero legalmente no. Ellos solo quedaron para limpiar, sacar basura, coletear o mopear y barrer. O sea, realmente eso es lo que hacen. Telaraña, eso es la función que quedó de ley. Higiene, limpieza. ¿Con vivienda o sin vivienda? Con vivienda. La gran mayoría con vivienda. Sí, o sea, y desde ese momento, evidentemente, vino una ola masiva de eliminación de la figura. ¿De despidos? Sí, de despidos, de acuerdos, o sea, eran lo que nosotros coloquialmente llamamos las cajitas felices, que es prestaciones sociales más, un poquito más, y aquellos arreglos para poder salir de ellos.
porque de paso hubo un proceso donde la calificación para poderlos despedir cuando cometían faltas reales se volvió muy complejo, muy burocratizado desde el Estado venezolano. Entonces eso fue una figura que ahí donde se usó y caímos en la tercerización a través de empresas de mantenimiento. Y hoy está, digamos, legitimada la contratación de empresas terciarias que realicen la actividad de limpieza en el condominio. No está regulado, por lo tanto no tiene ni legitimidad ni ilegitimidad. Y partiendo del principio de lo que no está expresamente prohibido se considera permitido, se permite. Evidentemente hay una regulación sobre la tercerización. O sea, ¿Qué relación hay del condominio directa con el trabajador? Realmente debería ser nula por mandato de ley. Pero sí lo que nosotros llamamos la Junta de Condominios, que para ustedes es el consorcio, el consejo. El consejo, correcto. El consejo del consorcio para nosotros es la Junta de Condominios. Entonces la Junta de Condominio tiene cualidad para dar algunas instrucciones al operador, que es el que va a limpiar. Pero realmente esas figuras se les deberían dar a la compañía, al encargado de la empresa de proveedora, para que se las giren de esa manera. Si acá hay una diferencia ahí, el consejo no puede darle instrucciones a los trabajadores. Okay. El representante legal es el administrador y solamente el administrador le puede dar indicaciones. Bueno, fíjate que en el cambio de los trabajadores residenciales, la representación legal de los condominios en Venezuela está en el administrador. Sí. Ajá. Creo que acá es igual. Sí, igual. Sí. Ok. Pero en la reforma de la ley de trabajadores residenciales se prohibió que el administrador tenga trato con el trabajador residencial. Se le estableció a la Junta de Condominio la facultad. Está bien, le dieron la facultad al consejo. Al consejo. Sí, y pusieron al administrador como si fuera el malo de la película en la relación condominio-trabajador residencial. ¿Y cómo funciona ese esquema? Bueno, ahí termina siendo un híbrido de un pastel realmente, porque al trabajador residencial todo el mundo terminando órdenes. Cuando hay un problema con ese trabajador, ¿quién es el responsable? La Junta de Condominio. De hecho, hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que es nuestro máximo tribunal, de finales del año pasado, principios de donde reguló el tema de la tercerización no, sino el tema de las relaciones laborales y el patrono. Ratificó que el patrono es la Junta de Condominio y es el que determina el proceso. Y para despedirlo, o sea, para poderlo suspender la relación contractual, por ley está marcada que es la asamblea de propietarios. De hecho, ahí hicieron un tema, hay un tema que a veces genera distorsión, porque por ley de propiedad horizontal es la asamblea de copropietarios, la asamblea de propietarios, y la ley de trabajadores residenciales habla de la asamblea de residentes. Sí, quisieron hacer se intentó como hacer una transformación a que hasta los inquilinos u ocupantes tenían derecho a opinar para despedir al trabajador residencial, pero se entendió que es un error legislativo y se habla de la asamblea de copropietarios. ¿Y eso sigue estando vigente? La ley está vigente. Venezuela, después del 3 de enero, pues es una pregunta hace rato, está en este momento en un proceso de revisión de una reforma laboral importante. Porque si vamos a la práctica, en Venezuela el problema es que el salario está desaparecido. Claro. O sea, en Venezuela no hay salario. Si partimos del salario es incuantificable. El salario son 130 bolívares y el dólar oficial va por 560. O sea, es 0 punto algo. Claro, ahí lo han ido llevando a través de la bonificación, de complementos, que volvemos a la demagogia de terminología. Ahora es el ingreso mínimo integral del trabajador, entonces que ronda los $240, pero no tiene incidencia ni en prestaciones sociales, ni en vacaciones, ni en utilidades o bonificaciones de fin de año. El aguinaldo. El aguinaldo, correcto. Ajá. Entonces, claro, ese ha sido el gran problema de la situación entre las relaciones laborales en este momento. Sobre todo por la nómina pública que tiene el Estado, que es muy alta. Y ustedes vienen de una situación socioeconómica y cultural compleja. Me gustaría preguntarte, si te parece bien, Roberto. Sí, claro. Respecto a la parte laboral, la parte de servicios esenciales, puntualmente, energía, o sea, electricidad, gas, agua, si tienen problemas en general. Los problemas han sido generalizados en cuanto a servicios públicos. ¿Son públicos los tres? Todos. Perfecto. Todos los servicios menos telefonía. ¿Ascensores? No, esos son privados. Claro, eso es privado, pero los servicios esenciales, electricidad, agua, gas doméstico, internet, telefonía, internet, o sea, telecomunicaciones es híbrido. Hay empresas públicas y empresas privadas. Me está faltando algo: electricidad, agua, gas y aseo urbano. Son los 4 dolores de cabeza de alguna manera para los administradores de condominio. ¿Todo es público? Los 4 son públicos, sí.
¿Y tienen problemas con cortes de luz, por ejemplo? Vamos en orden. Con hidrología, que es agua, ahí dependiendo de la ciudad hay racionamientos o no, pero están programados. O sea, los días tales y tales no hay agua, entonces claro, los edificios se mantienen por sus propios tanques. Entonces hay edificios que dependiendo de la densidad del tanque tienen racionamientos internos, hay otros que no, producto de eso, pero también los condominios han optado por la perforación de pozos de agua profundos propios. O sea, tienen pozos propios. Pozos propios, y te vas a conseguir, por lo menos en la ciudad de Caracas, es muy habitual que los condominios de alto target tienen pozos propios. Igual en otras ciudades. ¿En la ciudad pueden hacer eso? En todas las ciudades se puede hacer. Además de la red, o sea. Aparte de la red tienes pozo propio. Entonces hay quienes tienen mixto y hay quienes solo pasaron a pozo profundo propio. Dependiendo también de la capacidad que tenga la veta de agua donde instalaron el pozo. El problema de eso es que es una solución de corto plazo, porque están consumiendo las napas que se podrían utilizar para toda la población. Evidentemente, tú puedes llegar a ver que en una misma calle, que hay 20 edificios, tienes 25 pozos. Y digo que hay más pozos que edificios porque hay edificios que ya van por su segundo pozo. Tenés el problema de que se hunde el segundo piso pozo. también, sí. ¿De qué? Tenés el problema de que se hunde el piso también. Sí, son problemas que no se han visto, pero que ha ido creciendo. Y la regulación para otorgar permisos de pozo, desde mi perspectiva, que no soy técnico en el área, me parece que ha sido muy flexible. Claro. O sea, no se ha visto el impacto de lo que eso puede ocurrir. Lo van a ver en 20 años. Probablemente. A la ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo, hay un tema de edificación. No, pero acá vos no puedes hacer pozos de agua. Pero es verdad que no. Ni siquiera en los country ni en los barrios ya se puede. No puedes hacer nada. No pueden hacer, pero me refería a la parte limitado. de edificación. Viste que están las cañerías de agua son siempre las mismas, las de gas son siempre las mismas. Sí, bueno. Y cada vez se edifican más, la ciudad es más densa y inevitablemente eso en algún momento va a repercutir. Claro. Y sí. O la limpieza. El tema de eso es la escasez de agua, porque cuando vos permitís hacer pozos irrestrictos, consumís, el que hace un pozo le estás consumiendo las napas que utiliza la empresa de agua para toda la población. Vamos a hacer un edificio de alto target, te pones a regar el pasto todo el día y vas consumiendo el agua sin límite. Y el agua consumible encima. En algunos barrios y countries acá de la provincia de Buenos Aires, te permiten hacer pozos hasta una determinada profundidad, donde a napas que no son consumibles, pero la puedes usar para riego, para la pileta con mucho producto, pero no puedes llegar a las napas consumibles. Entiéndase que tú puedes hacer pozos a 100, 120 metros de profundidad sin ningún tipo de restricción. La capacidad económica de poder perforar. Claro. Con respecto al gas, el gas es del Estado, 100%. Todo el tema de hidrocarburos es estatizado. Hasta febrero-marzo de este año, que se acaba de reformar la ley de hidrocarburos, posterior al 3 de enero, con el tema de la flexibilidad de la inversión extranjera. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se termina transformando esto en el sector gas. No ha llegado este tema de la apertura petrolera nuevamente. ¿Pero tiene gas central o cada por bombona, por lo que... Sí, tanque. Ajá, por tanques fijos. ¿En los edificios también? Sí. ¿No hay red de gas? En muy pocos espacios fuera de Caracas, y en Caracas sí hay. En Caracas hay red de gas doméstico en gran parte, pero tampoco en toda Caracas. Mira. Claro, eso se diferencia mucho igual que acá, acá hay una forma de vivir y de concebir la ciudad de Buenos Aires, y pues en el resto del país, provincia de Buenos Aires. Bueno, y todo que realmente Caracas es Caracas y lo demás somos Monticulebra, decimos nosotros, porque Caracas tiene un mundo distinto y es la niña mimada que nadie toca. Y lo ves con el tema eléctrico. Y vamos acá, con el tema eléctrico, nosotros tenemos una emergencia eléctrica declarada desde febrero de este año, que se supone que eran marzo. Se supone que eran 45 días, y nos dijeron que eran 45 días más, y ya sabemos que es hasta septiembre. Estamos hablando de que entre 4 y 5 horas diarias sin luz en todo el país, menos en la ciudad de Caracas. ¿Por día? Por día. O sea, vos ya sabés que por día vas a tener 5 horas sin luz. 5 horas sin luz. Entonces eso ha generado un incremento masivo de generadores eléctricos, lo que nosotros llamamos plantas eléctricas, lo que genera un consumo excesivo también de gasoil. Cada edificio compra su transformador, su propio generador eléctrico, que realmente están diseñados para emergencias. Claro. Pero bueno, nosotros en el 2019 tuvimos una situación que pasamos 8 días sin luz en todo el país. Aparte contamina el aire también, ¿no? Todo un tema de contaminación, todo un tema ruido, ambiente. Pero son habituales, entonces eso genera es uno de los gastos más altos que tenemos en este momento, que es el tema del consumo de gasoil.
El gasoil es combustible, que es distinto a la gasolina, lo que nosotros lo conocemos como diésel, no sé si cómo lo llaman acá. Sí, está bien, diésel parece. Ajá, bueno, allá es el gasoil. Gasoil, Ajá, entonces se usa para las generadoras eléctricas. O sea, ustedes allá tienen un precio de gasoil mucho más barato que acá, entonces es más normal capaz por eso. Acá, bueno, acá es relativo, ya nos hemos ido estandarizando. O sea, si estamos viendo nosotros hace 2020, finales, pandemia, inicio del 21, nosotros pasamos con la gasolina de ser absolutamente regalada, no tenía valor. Tú pagabas, era la propina del bombero al que te expende en la estación de servicio. Era más barata la gasolina que el agua. Absolutamente. O sea, no, que la gasolina no tenía precio. Claro. No, o sea, valía cero. Valía cero, o sea, tenía un valor simbólico, o sea, pero era impagable. O sea, cuando tú llegabas a llenar el tanque era como si te dijera que vas a pagar ahorita $1. No, menos, por favor, $1 es dinero. El tanque lleno. Sí, el tanque lleno. Porque no había... Sí, no había forma de pagarlo. Tú le dabas en el bombero la propina. $1. Sí, menos, hasta o sea, $0.50, o sea, el equivalente. O sea, eso fue. El tanque lleno. Sí, o sea, tú pagabas era la propina, no pagabas. Totalmente subvencionado. Entonces, eso cambió a finales del 20, principios del 21, en la pandemia. Entonces, nosotros pasamos a pagar $0.50 por barril, por litro, $0.50 por litro. Y a partir de este mismo proceso de la apertura petrolera, después del 3 de enero, tenemos otra gasolina super premium, que es $1 por litro pagada en moneda extranjera. Eso ya es precio normal, internacional. Y el tema está en que, bueno, en Venezuela circulan las dos monedas como si estuviéramos hablando de lo mismo. No hay distinción. El dólar y el bolívar circulan en paralelo. De hecho, pero bueno, tú vas aquí a comprar y no fue fácil pagar en dólares en cualquier lado. O sea, y lo acabo de vivir como turista. O sea, yo ayer cambiaron en el aeropuerto. No todo el mundo cambió en el aeropuerto. De hecho, prácticamente cambié yo solo. Entonces salieron varios a comprar un café y tal. Y todo el mundo llegó y yo, toma, yo te presto. Porque el que había cambiado peso era yo. No puedes consumir. Allá tú pagas en dólares en cualquier lugar. De hecho, si vas a pagar en dólares, tienes un descuento que puede ser del 20 al 30% si pagaste en efectivo moneda extranjera. Por efectivo. Claro, pero circula con naturalidad. O sea, para nosotros, de hecho, es más fácil que tú le consigas a cualquiera en la cartera dólares que le consigas bolívares. O sea, conseguir bolívares es un tema. La gente lo ve. Hay cargas bolívares. Sí, la gente no lo valora. Entonces, claro, esa ha sido la dinámica. Y bueno, los medios de pagos electrónicos en bolívares. Nosotros tenemos diversas modalidades propias, que son transferencias electrónicas o herramientas de pago interbancario en moneda. Eso es lo que ocurre. Pero sí, el tema eléctrico es un tema complejo. Fernando, a ver, sabemos, bueno, nos contaste un poco de la historia de cómo está Venezuela ahora. Me gustaría volver un poco al tema de lo que es propiedad horizontal y qué es lo que vos haces, porque alguna de las cosas que no terminé de nombrar es vos sos administrador de condominios y además escribiste un libro. Sí. Ley de propiedad horizontal, comentarios para gerenciar condominios, ¿verdad? Ah, muy bien, acá lo tenemos. A ver, qué interesante, vamos a leer. Casualmente hay 3. Casualmente hay 3. Sí, es lo mismo que eran 3 personas. ¿Y van a ser autografiados? Correcto, al final. Bueno, acá me acaba de entregar el libro, Fernando. ¿Y la Junta paga tu alícuota? ¿Qué dice la ley? Que vamos a leerlo después. Es la ley comentada. Mira. Es la ley venezolana comentada. De hecho, el recuadro que tienes es la transcripción exacta de la Gaceta Oficial. O sea, el Boletín de la Nación, creo que lo llaman ustedes. ¿Dónde? Boletín Oficial. Boletín Oficial y la Gaceta Oficial. Sí. Y el resto es el comentario a cada uno de los artículos. Mira, yo soy abogado, soy contador público. Si me preguntas, tengo vinculado a la propiedad horizontal desde el día en el que nací, porque nací en propiedad horizontal. Okay. Recuerdo claramente haber ido a una asamblea y tenía 5 años, y yo creo que desde ahí quedé ya con esta... Ahí me picó la culebra de propiedad horizontal y me quedé envenenado, sí. Y me dedico a esto desde que tengo 18 años, con formalidad que con 18 años de edad me nombraron presidente de la Junta de Condominio de mi edificio. Muy joven. Sí. O sea, vos, pero vivías ahí con tus padres. Sí. Ha habido un tema que la ley no termina lo menciona como propietarias, pero hay algunas copropiedades que le dan, que los familiares directos hemos ocupado esos cargos. Acá no se puede. Bueno, la ley no lo expresa ni prohíbe de esa manera, pero fue una práctica. Desde que hemos mejorado,
Desde que uno empieza a estudiar esto con formalidad, uno empieza a darse cuenta de las cosas en las que ha hecho erradas, vamos a decirlo así. O sea, que estás administrando hace casi 14, 15 años. Sí. Tenés 32 años, sos joven, sí, como dije antes. Como 14, tengo como 14 en la propia horizontal. ¿Y qué cambios? Porque, digamos, Venezuela está sometida a un montón de cambios los últimos años, sí. Increíbles. Desde cuando comienza el gobierno de Chávez hasta todo lo que pasa con Chávez, hasta que se va Chávez, viene la... Que son dos procesos históricos distintos. O sea, a la gente le cuesta aceptarlo y sobre todo a la gente que es oposición férrea de esa que nada es bueno, todo es malo. Y esto no quiere decir que uno sea simpatizante, pero de alguna manera, pero con objetividad. Cuando tú te pones y ya va, vamos a un punto de vista de análisis teórico, análisis de investigación, realmente tú tienes que reconocer que Chávez fue una cosa y Nicolás Maduro fue otra. O sea, decir que vienen del mismo proceso fue una continuidad, pero son dos momentos marcados muy distintos. Y ustedes los argentinos lo tienen que haber sentido. Hasta Chávez, los venezolanos veníamos a Argentina era de turista. Y veníamos era a gastar. Era la época de Cadivi, eso era, Argentina es regalada, vamos para allá que es muy económico. Y venían valijas también, venía de todo un poco. Ajá. Y del 2013, que llega Nicolás Maduro para acá, bueno, empieza un mundo de una economía en debacle. Yo creo que sí fueron errores heredados de Chávez, pero o sea, eso hay que esperar no lograron salir de ese camino. O sea, sí, ahí vino una debacle económica, también llegaron las sanciones económicas, que es lo que la revolución le echa la culpa. Entonces vamos a poner los dos escenarios sobre la mesa para el análisis. Okay. Y vino una crisis económica muy marcada y ahí fue cuando ustedes empezaron a recibir a los venezolanos como migración. O sea, ustedes Argentina vivieron las dos etapas de los dos gobiernos. Evidentemente, hasta Chávez, yo puedo decir que la propiedad horizontal era un tema insignificante. Primero porque realmente el ingreso económico de alguna manera era sostenible a nivel de la familia de clase media, ¿ok? Que es la que vive por lo general en condominios. Y hubo un furor de construcción, entonces, pero cuando tú sacabas las cuentas, una persona de clase media a nivel histórico lo revisa, en esa época podía generar entre $2.000 y $5.000 mensuales, y si trabajaban dos, estábamos hablando que el ingreso en la familia era de $5 a $10.000. Y una cuota de despensas te podía salir en $80 a $100 al cambio. Realmente esa era chuchería. Esa era la época claro. Está barato, dame dos. No, y más acá. O sea, eso fue está barato, dame dos fue Carlos Andrés. Estoy hablando de la época Cadivi, que fue con Chávez. Los venezolanos viajaban a Estados Unidos. A todos lados. A todos lados tenían. Esa frase me acuerdo que decían, ¿no? Sí, está barato. Fue una frase muy venezolana. Y entonces, claro, si tú ganabas entre $5.000 y $10.000 mensuales y las despensas eran $80 mensuales, eso era chuchería. No volteabas a verlo. Evidentemente, empieza el año 2017. Nosotros teníamos una inflación por hora, o sea, absolutamente por hora. Acá ha pasado, te digo, porque sí, ustedes lo han vivido cuando hablas. Entonces, claro, eso cambiaba, que empezó el bolívar a no rendir para nada. Evidentemente, las copropiedades empezaron a deteriorarse. Entonces, claro, tú emitías una planilla de despensas, una planificación de gastos, como se llama allá en Venezuela, los primeros 5 días del mes. Cuando llegabas a fin de mes, literalmente lo que estabas pagando no alcanzaba para pagar nada de lo que habías emitido al principio de mes. Entonces empezó un proceso de deterioro de las edificaciones muy marcado, y en el año 2018 cambia la política económica, cambia el convenio cambiario, elimina la ley de ilícitos cambiarios. La ley de, perdón. Ilícitos cambiarios. O sea, estaba prohibido cambiar moneda extranjera en el país. Entonces, claro, eso da una apertura, y sobre todo en el año 2019, después del gran apagón nacional que comenté brevemente, en Venezuela el dólar empezó a circular como si estuviéramos hablando de que circulaba Bolívar. Y desde el 2018 hasta la fecha hemos hecho un proceso de dolarización de las planillas de gastos comunes. De hecho, ¿hoy liquidan en dólares? El 70% de los condominios liquidan dólares. Tenés un promedio aproximado, porque es imposible de hacer, pero una media de cuánto. Mira, un edificio te puede ir en media, vamos a una media de entre 80 y 100 inmuebles. Vamos al escenario. Te puede ir entre los 10 en comunidades muy humildes, vamos a llamarlo de alguna manera, o comunidades muy conservadoras en gastos, porque esa no es solo humildad, sino cuando la mente, lo que yo llamo mendicidad condominial, que la gente no quiere gastar. Hasta puedes llegar a tener planillas de $1.500 mensuales por inmueble en un alto nivel. Pero en promedio, en clase media, te debe estar en el orden de los $40 a $50 mensuales en el resto del país. O sea, entre Caracas, Valencia, la región central y las grandes ciudades, está ahí. Una comunidad promedio va. Es bajo.
Mira, en estos momentos, después de haber llegado a planillas de $1 y $5, llegar a planillas de $50, primero muestra una muestra que la economía ha mejorado. No es que, o sea, como todo, si estábamos en el sótano 500 y estamos ahorita en el sótano 100, hemos mejorado. Estamos hablando de condominios estándar, de tres ambientes, clase media, no sé, 60, 70, 80 metros cuadrados. Más o menos por ahí te puede ir en ese orden. Yo pago $38, 2 habitaciones, un baño. Y tengo presión porque hay que aumentar los gastos. En el sentido de que, el edificio está conservado, pero hay que mejorar. Y hay un momento en que tienes que invitar a la gente a... Porque también hay un tema de cultura. O sea, baratico, no aumentes, Entonces, claro, la economía, reitero, ha mejorado. De estar en el sótano 500, estamos en el sótano 100, la economía ha mejorado. No significa que Venezuela está perfecta, ni que Venezuela se arregló, pero sí hemos visto que hemos evolucionado. O sea, de hecho, para nosotros viajar, si bien no es para todo el mundo, o sea, para nosotros viajar a un evento internacional en este momento no es un imposible. Hace 5 o 6 años realmente era muy cuesta arriba pensarlo. Muestra también de ello es que el parque automotor ha llegado vehículos del año. O sea, nosotros tuvimos una paralización desde el año 2016 hasta el 2023 donde no habían carros del año. O sea, eran muy puntuales y eran para personas absolutamente vinculadas al sector oficial o gente de toda la vida con mucho dinero. O sea, grandes empresarios que tú veías que importaban su carro, no habían concesionarios. O sea, yo mandé a importar mi carro entonces ya tienes concesionarios reactivados. O sea, de hecho nosotros estamos teniendo una importante importación, valga la redundancia, de vehículos Fiat en Venezuela, de Argentina. O sea, Fiat está llegando acá. De hecho, mi carro, yo tengo un Fiat Argo, aquí tú lo ves y es corriente. O sea, allá ahorita no es tan común porque, bueno, es un lote nuevo de vehículos. Pero sí ha tenido una importación de vehículos y de otras marcas que se han hecho. Pues una pregunta ahí que hablas de vehículos. Está muy de moda por esta zona, por lo menos, el tema de vehículos eléctricos. Allá no hay auge. Por el tema de los... de que petróleo. Claro, no, pero aparte porque tienen esto de los generadores que se les corta la luz, ¿o no? Claro, tiene el tema... o sea, sí hay vehículos eléctricos, sí, pero son muy pocos. ¿Y tienen lugares donde cargarlos o no? ¿Todo privado? Casi todo es privado. En estos días estaba en un estacionamiento, no preciso dónde, y vi 2 estaciones de carga de vehículos eléctricos y fue así como si hubieses visto, no sé, o sea... Acá se puso el cielo rosado, entonces hay que tomarle foto porque el cielo está rosado, ¿entiendes? Cuando hay un atardecer bonito. Ay, mira esto, tomé una foto para hacerle el punto de significado. Como novedad, pero no es corriente. Pero sí hay y está haciendo un conflicto en el tema de las propiedades horizontales, porque claro, evidentemente en los estacionamientos no hay punto eléctrico de las propias unidades, sino están las áreas comunes. Entonces viene ese tema, entonces claro, uno está volteando a ver qué está haciendo los otros países para cuando eso nos toque. ¿Qué ha hecho España? Que tiene un auge importante. En Bogotá también está teniendo un punto importante en la materia, y creo que ustedes también... Y acá llegaron 6 millones. ¿Ah? 6 millones de autos eléctricos de China. Ok. Entonces claro, o sea, que en algún lugar para cargarlos, y están viendo, obviamente en espacios semipúblicos, o sea, privado público, como son estaciones de servicio, hay ya cargadores. Si te fijas, hay. Ya en los domicilios, en los barrios cerrados ya están. En los más nuevos sí. Domicilios. El tema es cuando quieren adaptar un condominio, un edificio viejo, o sea, 40 años, toda la instalación eléctrica, y ver en dónde está, si es un espacio común, cómo es el mantenimiento de la cosa, cómo es el cómputo de la carga. Esas preguntas. Ya sabemos que Denor se está ocupando de eso. En la charla que hubo en el consejo, la gente de Denor expuso ahí algo muy interesante, como ya están trabajando en toda la camada que va a venir de autos eléctricos. Denor es la empresa de energía de acá. Okay. Ya están trabajando. Es una la otra brilla por su ausencia. Bueno, en Ciudad de Buenos Aires está como dividido el país, y hay regionales, ¿no? La más grande en Ciudad de Buenos Aires es Denor y Edesur. Okay. Ya están trabajando en todo lo que es la implementación para vehículos eléctricos. Ya se viene un auge, por ahora es lo que parece lo que va a venir. Me quedé pensando lo que vos hablabas, Fernando, del tema de los costos de una liquidación de expensas o gastos comunes, como le dicen ustedes. En realidad gastos comunes es todo Latinoamérica, expensas hablamos acá en Argentina y en Paraguay nomás, y Uruguay creo. Todo lo demás se llama gastos comunes. Me quedé pensando, el promedio acá, nosotros vamos vigilando. Yo tengo una empresa de software aquí en Argentina que sirve para liquidar los gastos, ¿no? El estándar que hay hoy en Ciudad de Buenos Aires, no te hablo ni de edificios premium ni de bajos recursos,
es un estándar, lo que acá son 300.000 pesos, lo que equivale más o menos a $200. Ese es el promedio estándar que se va ajustando según inflación, porque esos gastos suben según inflación. Nosotros estamos teniendo una inflación hoy salió la de la Ciudad de Buenos Aires, no sé si vieron, el 2,1, con lo cual bajó un montón, poquito, sí, bajó un punto, va a bajar por lo menos un poco más de un punto. Nosotros veníamos de una inflación de hace 2 años de un 200% anual, más o menos. Pero hoy esa llega a ser nuestra inflación mensual. Ok, sí, lo veíamos, lo mirábamos. Yo sé que usted lo ha vivido, yo sé que nosotros tuvimos esa hiperinflación en la época de la salida de Alfonsín, ¿verdad, Jorge? ¿Vos recordás? La salida de Alfonsín fue hiperinflación. En el 2002 también. O sea, a fines de los 90. Sí. 2002, pero no hubo hiperinflación, hubo inflación alta, pero no hiper. La hiper fue en la salida de Alfonsín. Pero hoy seguimos teniendo una de las inflaciones, después de Venezuela, más altas de Latinoamérica. Este mes calculamos que va a salir un 2% mensual de este mes, nada más. Y se va ajustando, obviamente los gastos se van ajustando en función de la inflación. ¿Trabajan por liquidación mensual o por presupuesto? Por devengada. O sea, por gastos realizados. Puede ser las dos cosas. O sea, hay edificios que trabajan por los gastos reales, acumulando algún excedente para tener en caja siempre, y a veces se trabaja por presupuesto. Eso depende de cada consorcio. Los mejores consorcios, o sea, lo que han tenido mala experiencia o están bien administrados, ya tienen una idea de previsión y prevención, o sea, un presupuesto anual, ya saben lo que se les viene y hacen un estimativo. La gran mayoría se maneja por gastos devengados, o sea, gastos realizados el mes anterior y capaz un poquito más, pero y tiene un cálculo siempre que te iba a preguntar después de los deudores. Acá hay más o menos un promedio de un 20% en general, o sea, más o menos de un 20% de morosidad por consorcio. Allá como es más o menos. Bueno, la morosidad en Venezuela es un problema significativo, pero yo parto de que vamos en el estándar, entre el 15 y el 25%. Hay cifras un poco más alarmistas en Venezuela, pero yo también siento que es un tema de que se le dedica mucha energía a pensar en el moroso. Y eso ha sido una de las cosas en las que a veces nosotros como empresa hemos cambiado la filosofía. Y ya lo explico. Entonces la morosidad va entre el 10 y el 25% dependiendo de la comunidad. No depende del nivel socioeconómico, porque la morosidad para mí tiene un impacto mucho más marcado que la simple capacidad económica. La morosidad tiene la consecuencia de la inacción, la capacidad tiene la capacidad de la desconfianza en la gestión administrativa, la morosidad tiene en el vivo, que ese es el que tiene oficio o profesión ser moroso. Entonces eso es una perspectiva. Pero sí es un problema marcado, pero yo siento que cuando tú realmente gestionas, le muestras a la gente resultados, la morosidad tiende a la baja. Entonces nosotros cuando recibimos edificios con morosidad alta, trabajamos al principio para lograrla mermar, y ahí es evolucionar y trabajar hacia el que paga. O sea, yo siento que hay muchos administradores de consorcios que se dedican a gestionar nada más la morosidad o la cartera y se olvidan de que hay que trabajar para el que paga. Entonces nosotros trabajamos para el que paga. ¿Por qué? Porque el que paga es el que me está dando el recurso. Entonces, si tú me diste el recurso para yo gestionar, ¿cómo yo voy a dedicar el 90% de mi tiempo en cobrarle al que no paga? Yo tengo que garantizar que la mayor energía y capacidad de gestión nuestra está enfocada en el que me dio el recurso para que siga pagando. Y evidentemente transferir a donde corresponde. Una de las situaciones más complejas con la morosidad que nosotros teníamos es que la ley no permite más nada que la vía judicial. ¿Okay? ¿Qué plazo tienen de prescripción? La prescripción no está regulada expresamente por norma, pero realmente los títulos ejecutivos para nosotros hasta los 5 años no hay conflicto. Perfecto. Cuando tienen más de 5 años es donde empiezan a algunas personas a buscar la prescripción, y hay sentencias pro moroso, hay sentencias pro condominio. Entonces no hay un criterio generalizado, porque si algo es en nuestro sistema judicial es que, como por las cuantías no son muy altas, muy rara vez llegan al Supremo. Entonces no es corriente conseguir sentencias en el Supremo. En el Supremo vas a conseguir por 2 vías. Vas a conseguir la Sala Constitucional por violación de derechos constitucionales, que por lo general están marcadas a la prohibición de uso de áreas comunes al moroso.
Que el profesor, no te dejo pasar, no te dejo el acceso, te restringo la piscina, etcétera. Entonces esos, en vez de pagar, hacen un paro constitucional. Claro. Se suben a la constitucional. Y vas a conseguir en la sala electoral, que es la sala que tiene competencia en un tribunal único. Prácticamente no hay doble instancia en materia electoral en nuestro país, porque teóricamente estaba la constitucional como doble instancia, pero después del 28 de julio de las elecciones Nicolás Maduro, Edmundo González Urrutia, la constitucional dijo que ellos eran únicos dueños señores del tema electoral y así se ha mantenido. Entonces, cuando volteas al escenario, ha habido una tendencia a considerar la designación de administradores y la designación de juntas de condominio, o los que ustedes llaman consejos, como si fuera un tema electoral y darle jurídicamente tratamiento electoral, y son resueltos por la sala electoral. Ya. Entonces, eso es lo otro que te puedes conseguir en materia del alto juzgado. En materia civil es muy poco, o sea, es casi nada. Yo creo que si en 25 años del Poder Judicial vigente, que son el Tribunal Supremo de Justicia, porque la Corte quedó extinguida, tú conseguirás 50 sentencias en la sala civil, yo creo que puedo ser generoso. Entonces, salvo algunos temas vinculados a construcción, a copropiedad, o sea, a problemas en edificación, pero en la vida de condominio per se no es corriente. Fernando, ¿cómo se maneja tu empresa? ¿Cuántas personas son? ¿Cómo utilizan la tecnología? Nosotros en la oficina está mi socia que se dedica formalmente al tema administrativo. O sea, ella es realmente la que cabalga el tema de administración y el tema operativo. ¿Cómo se llama? Jennifer Ovalle. Mandamos un saludo. Saludos para Jennifer. Esa es tu socia de gerente sí, condominio. Es la marca de nosotros, gerente condominio. Y en la oficina somos 4 personas más. Somos 6 en total. Ok, ¿y cuántos condominios administran o Tenemos cuántas 10. unidades? 10 que debemos estar sobre el orden de las 1.200 unidades. Ok, grandes. O sea, 10 grandes. Son 10 Sí. grandes de 100. Más de 100. Entonces, ahí pero yo me dedico formalmente al área de asesoría y formación. Nosotros asesoramos legalmente en toda Venezuela y financieramente, o sea, ayudamos a condominios cuando van a hacer temas de generadores eléctricos, temas de pozos profundos, que son grandes inversiones, a que les den factibilidad económica y legal al proyecto. Ok, son como una consultora. Además. Sí. Y yo soy el único venezolano, y me atrevo a decirlo con absoluta, sin falsa modestia, que recorrió Venezuela en un año y visitó 18 ciudades hablando de condominio. O sea, porque el otro padre de los condominios de Venezuela, Elías Santana, que es prologuista de mi libro, un amigo, un gran mentor, Elías visitó todo el país, pero lo visitó en varios años. O sea, y por etapas. ¿En un año? En un año visité 18 ciudades de Venezuela. Formando en materia de economía. Yo visité 23 estados, Venezuela tiene 24. Yo entre julio del 24 y octubre, un poquito más, 15 meses del 25, yo visité 23 estados y hablé de economía en 18 ciudades. Dando talleres y capacitación. Talleres y capacitación. ¿Cuál era el tema principal? El tema principal para nosotros ha sido desmitificar la ley. Cuando yo escribo el libro que tienen en sus manos, me doy cuenta que realmente hay mucho mito o mucha fábula sobre lo que la ley establece. Consormito, llamamos acá. ¿Ah? No importa, consorcios, consormito. Ah, consormito, bueno, condomito lo voy a llamar, está bueno. Entonces, claro, la gente tiene muchas grandes creencias, empezando porque por ejemplo nosotros tenemos una figura que es el fondo de reserva, que en la ley no está. Entonces tú en cualquier asamblea popular te lo sigues. La ley dice que el fondo de reserva. Yo, señora, discúlpeme, pero eso es mentira. Claro que no. Y yo siempre le saco el libro. Si usted me consigue la palabra fondo de reserva en lo que es la ley, yo le regalo $10,000. La gente se queda paralizada. Búscalo que se los consigo. Y empiezan a revisar el libro y se dan cuenta que no está. Eso es un primer mito. Entonces también el tema de fortalecer el tema del administrador. En Venezuela hay una cultura al presidencialismo del consorcio o el presidente de la Junta de Condominio. Y realmente el presidente del condominio no tiene funciones en ley. Claro. Es un órgano colegiado, que es la Junta de Condominio, y las verdaderas facultades las tiene el administrador, y eso ha sido un trabajo de desmitificar. Pero recién dijiste que sí tiene decisiones para algunas cosas hace un rato. El presidente, no, ellos le dan la práctica a el consejo, o sea, la Junta tiene, de forma colegiada, tiene capacidad para dar instrucciones al trabajo residencial. Okay. Evidentemente no pueden ir los tres a darle la orden, va alguien y la da.
Por lo general Ok. mandan al presidente porque siempre es el más salado, vamos a decirlo de alguna manera. Pero no tiene unas facultades propias el presidente. No remunerado. Es no remunerado. Hay no. condominios que han optado por algunas formas de remuneración. La ley no lo prohíbe. ¿Solo propietarios? Sí, la ley habla de propietarios. Ha habido una tendencia a abrirlo. De hecho, en conversaciones con el Poder Judicial, el Poder Judicial está muy abierto. Lo que pasa es que no hemos logrado la forma para darle regularización a ese proceso de apertura, porque tenemos varias realidades sociales. Propietarios fuera del país. Entonces termina siendo que yo soy propietario, pero mi mamá es la que vive ahí, porque yo vivo en Miami, yo vivo en Buenos Aires, yo vivo en Chile, yo vivo en España. Entonces mi mamá vive ahí, somos propietarios, no somos inquilinos, a pesar de que ya mi mamá, por decir un ejemplo, o al revés. El apartamento es de mi mamá y mi mamá se fue y me quedé yo. Acá es condición para ser parte del consejo ser propietario, pero no es condición vivir en el edificio. Es recomendable. Ajá, tampoco es condición. Es recomendable. O sea, hoy en día con la virtualidad, alguien que tiene una unidad funcional en Mar del Plata puede tranquilamente ser consejo propietario de Buenos Aires, por ejemplo. Sí, sí. Eso se ha aperturado, pero no es corriente. Y ahí es donde venía con el tema de la morosidad. Este tema nos apasiona y siempre nos desvía. Que el tema de la cobranza por vía judicial, hasta hace 4 años era prácticamente imposible pensarlo. A pesar de que la ley lo da. ¿Porque es largo el proceso? No, porque había un lineamiento del Poder Judicial de que No juicios de ejecuta- cobranza no ejecuta. no prosperaron. Claro. Que en Argentina bajó de 5 años, lo bajaron a 2 años y es un juicio ejecutivo. Bueno, allá son juicios ejecutivos, Sí. están previstos en la ley de esa manera, pero hasta hace 3-4 años realmente tú podías ir a la vía judicial Los jueces no hacían nada. y el juicio no pasaba ni de admisión. Faltaba, te admitían y no te acordaban más allá. Entonces, claro, evidentemente la intención de un juicio es que realmente genere temor. Acá Que pasó en la pandemia, ¿se acuerdan que suspendieron todos los juicios de cobranza de expensas en pandemia, cuando hubo la pandemia? Pero había una realidad social que era importante, Sí, pero sí. ya era un tema genérico y no avanzaba. Desde hace 4 años, claro, el gobierno de alguna manera tenía algún poco de apertura, entonces logramos tener algunas conversaciones con el Poder Judicial, con las máximas autoridades del Poder Judicial, hubo apertura y es corriente ahorita. No es común, no es que todo el mundo lo hace, pero sí ya empiezas a escucharlo con naturalidad y eso nos ha permitido el tema de la cobranza. Fernando, nos quedan un par de minutos nada más. Una última pregunta me gustaría, ¿qué es lo que vos ves hacia el futuro? Porque ahora están en un nuevo cambio desde el mes de enero, hay otro tipo de apertura, Venezuela está cambiando. ¿Qué ves vos hacia el futuro con respecto a la propiedad horizontal? Bueno, en el corto y mediano plazo tiene que haber una amplitud en el marco regulatorio. Se está hablando de una reforma de la ley. Yo soy partidario que la ley la dejen como está, que hagamos que reglamentemos un poco más, porque yo parto siempre que esto es el sector privado. O sea, la inclusión del Estado acá viene siempre a entorpecer desde mi óptica. Entonces sí hay que darle un poco más de orden, un poco más de estandarización a los procesos. Creo que es más o menos lo que ustedes vivieron a través de la ciudad de Buenos Aires con la municipalidad, el orden de los administradores o la matriculación de administradores. Sí. Son experiencias que sí hay que hacerlo porque ¿No tenemos tienen nada de eso ustedes? Nada. Ok. La administración de condominios ya es muy empírica. Entonces hay que trabajar en la formación, en la amplitud. Y últimamente ha habido un marcaje a que todo el mundo quiere ser administrador de PH. Claro. Entonces hay que buscar purificar eso, claro, porque es un área que creo que todos los vivimos en la pandemia, nuestro nicho nunca se para. Claro. O sea, Nosotros tenemos una ley desde el año, Juan, desde el 2000, la ley, la 14. 941, no, Sí. la 941 es anterior, es de principios de 2002 o 2003 creo Sí, que. por ahí que fue. Pero Este, creo que se reglamentó claro, en se 2014. reglamentó después. Que lo que tiende es a profesionalizar, en general en Argentina en general, la tendencia es a profesionalizar la actividad de administrador de consorcios. bueno, hacia allá vamos. Concursos, certificados de deuda. Lo hemos ido haciendo de forma organizativa, ¿ok? No porque la ley lo establezca, pero Claro. está ese movimiento. Entonces eso nos ha llevado a que nosotros hemos transformado ese proceso. Claro, como es un trabajo que no se para, nosotros tenemos trabajo todo el año, todo el tiempo. Y multirrubro, tiene un montón de rubros. aparte. No, y sobre todo ese escenario. Y bueno, hay un movimiento que nosotros, personalmente lo he liderado en Venezuela. Desde que fuimos al primer congreso de propiedad horizontal fuera de Venezuela, que fuimos a un congreso en Barranquilla en el año 2022,
para mí fue descubrir un mundo y entender que la propiedad horizontal es mundial. Sí. O sea, eso no lo terminaba de entender. Cuando lo viví, lo entendí, dije, ya va. Muy parecido en todos lados. Es el mismo mundo. Mismo problema resuelto de Sí, diferente manera. Sí. Cambios legislativos, regulaciones de alguna manera distinta, pero es la misma situación. Por eso que tú ves que el Chavo del 8, que no hay quien viva, el encargado de la serie de Ustedes Argentina, tiene auge y tiene pegada en toda Iberoamérica, por lo menos. Entonces, cuando tú ves esto y te das cuenta que en el resto del continente esto se ha convertido formalmente en una industria de sistemas, los gremios administradores, etcétera, eso hace. La diferencia está en la profesionalización, En la que puede profesionalización. llegar cada país en la gestión, ¿no? Y bueno, yo soy un hombre de gremios, eso es lo que me trae a Argentina. No lo hemos hablado, pero te lo respondo. Nico, ¿no? Roberto. Yo soy el asesor jurídico de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, que es la corporación nacional que reúne a todos los colegios de contadores públicos en Venezuela, que vendría siendo lo que para ustedes es FACSEP, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Y venimos a un congreso en FAPSE, que es del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas Internacionales de Información Financiera, el GLENIF, que ustedes tienen la presidencia de ese grupo hasta noviembre y la asumimos nosotros los venezolanos en noviembre. Muestra del proceso de crecimiento que hemos tenido en Venezuela en la apertura. Entonces, bueno, uno nos trae ese congreso acá a Argentina y evidentemente yo, apasionado del mundo del propiedad horizontal, compartiré Dios mediante en agosto tarima con Juan en Cartagena. Entonces le escribí y le dije, Juan, voy para Argentina, me gustaría conocerte, saber quiénes somos y bueno, ver qué podemos aprender de la PH Argentina. Fernando, gracias por este rato, se nos fue el programa, tenemos que hacer el cierre. Recordamos que estuvimos hablando con el doctor Fernando León Poleo, y que es administrador en Venezuela, es abogado y es contador. Gracias por este ratito que nos diste, esperemos que disfrutes Argentina, que lo pases lindo. Amén. Me gustaría dejar, Juan, nos vemos el miércoles en el evento Robert, de Red Conar. Tenemos la suerte de tener un desayuno, estás invitado por supuesto. Están invitados a ver el miércoles. Desayuno desde las 9 de la mañana. Desde las 9, ahí va a estar el doctor también dando una charla, junto con una psicóloga en temas de conflictos entre administradores y vecinos. Vamos a trabajar durante la mañana esa temática desde la psicología y desde lo legal. Entonces va a ser una charla interesante. Y hace ruido esto de... No, para nada. Es lo mismo en cualquier país. Así que vamos a estar ahí. Miércoles nos vemos en Workplace, al lado del DOT. Vamos a estar ahí. Gracias, Jorge. Gracias, Juan. ¿Algo que agregar? Igualmente para mí. Gracias, Fernando. Nos vemos la semana que viene a todos.